Fiestas patrias que en realidad no van a tener ese ambiente festivo como el resto de años, pero sí es importante estar pendientes de lo que anuncie el presidente de la República. Va a dar su mensaje a la nación como cada año y hay mucha expectativa respecto a los bolsillos, Renato, porque aquí lo que uno necesita son certezas. No solamente porque hay una gran cantidad de personas que se han quedado desempleadas y en estos momentos, la verdad, que están pasando momentos muy duros y su vida ha tenido que dar un vuelco. Hay personas que han perdido los dos casas, ¿no? En familias en donde han perdido los dos el empleo o uno ha perdido el empleo, al otro le han mochado el sueldo. Los niños han tenido que ser cambiados de colegio porque no podían continuar con ese ritmo de gasto en un colegio público y Así es. probablemente hayan cambiado, privado y han tenido que cambiar a un colegio público. Y tantos Público. cambios, ¿no? que se han dado en estos momentos. La gente está muy frustrada y lo que Sí. quiere saber es qué va a suceder en un futuro cercano. Además, gente que no se ha podido recolocar profesionalmente, ¿no? Porque evidentemente en una circunstancia como la que estamos atravesando, digamos, la opción laboral está bien postergada. Vamos a conversar con Omar Mariluz, editor de Economía aquí en RPP, compañero nuestro, para que nos cuente qué cosas se esperan en el plano económico para mañana, para cuando hable el presidente. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal, Renato, Mabel? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, encantado de acompañarlos. Y sí, ustedes lo han dicho claramente, la expectativa en el plano económico es enorme, y no solo de las empresas, sino de las familias peruanas. Millones de personas que se han quedado sin trabajo, lamentablemente, por esta situación. Millones de trabajadores que, si bien nos han quedado sin trabajo, han visto un recorte en sus ingresos. El cambio es dramático y podemos conversar sobre las proyecciones de lo que se espera para este año, pero la gente quiere saber qué medidas se van a tomar en los próximos 12 meses para amortiguar ese golpe, porque lo real, lamentablemente, es que el golpe ya se dio. La pregunta ahora es cuán lenta va a ser o cuán lento va a ser ese proceso de recuperación. Y quiero partir de una idea que, vamos, para entender de dónde estamos iniciando. Perú probablemente sea una de las economías que más caiga en el mundo. El Banco Central de Reserva estima un 12.5% de caída, el Fondo Monetario prevé casi un 14%. Es decir, eso se traduce finalmente en más informalidad, en más pobreza en el país, en más pobreza extrema, más desigualdad. Es una situación complicada y sí se espera, digamos, algunos anuncios que vayan muy directamente a la gente. Y no sé si vamos a escuchar más bonos, porque es una situación muy complicada y muy compleja, porque por un lado, y este es el drama que tenemos ahora como país, por un lado sabemos que necesitamos mayor cantidad de recursos, necesitamos inyectarle optimismo a las familias, y a veces eso se logra con apoyos directos, ¿no? a los pobres extremos, a la clase media que está muy golpeada. Pero por el otro lado, nuestra recaudación, Renato, Mabel, es decir, la plata que como Estado peruano ingresa, que recaudamos, ha caído pues también de manera brutal. Entonces, es bien complejo el trabajo que va a tener que hacer el gobierno, muy fino, de ver de dónde sacamos recursos para atender justamente las necesidades que vamos a tener hacia adelante. Hay preguntas que se hacen los ciudadanos, ¿no? En principio es, ¿voy a poder obtener un trabajo en un corto plazo? Porque muchas personas, y si uno conversa en la calle, te dicen, oye, ya no bonos, quiero trabajo, Exacto. Quiero trabajar para proveer de dinero a mi familia. ¿Voy a tener trabajo en un corto, mediano plazo? Los alimentos en el mercado van a subir. Recordemos que el pollo ha subido la semana pasada y eso es lo que también se ha estado discutiendo. Y si soy de las familias que ha tenido un dinerito guardado porque estaba a punto de emprender un negocio o estaba a punto de comprarse un bien, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me conviene invertir en este momento o mejor me guardo a que pase todo? Creo que esas son las cosas que la gente tiene en la cabeza en este momento. ¿Qué respuesta podríamos ensayar que el presidente Martín Vizcarra, ahora que tú dices que tiene que dirigirse directamente al ciudadano, podría dar respecto a esos temas? Sí, y es bien compleja la pregunta que tú haces, Mabel, porque si uno revisa la data ya en junio, vemos que ha habido una recuperación del empleo, al menos en Lima Metropolitana, porque la economía
se ha empezado a abrir, lo que no implica que estemos en un nivel prepandemia. Y algo que hay que preguntarnos, y como país debemos preguntarnos en las autoridades, el nuevo ministro de Trabajo, es qué tipo de empleo es el que se está creando en medio de esta pandemia. ¿A qué me refiero? ¿Qué calidad tiene? Más precarios. Exacto, es más precario, definitivamente más precario. Y uno lo ve y lo constata en las calles de Lima y en el país en general. Vemos que, digamos, el comercio ambulatorio ha aumentado de manera significativa. Vemos que la informalidad laboral, de todas maneras, se va a incrementar en el 2020. Es decir, va a haber empleo. Probablemente haya empleo en los siguientes meses. La gran pregunta es qué tipo de empleo vamos a tener, y una preocupación central y que no debemos olvidarla, es qué va a pasar con la pobreza. Ojo, con toda la gente y las familias, Mabel y Renato, que van a terminar en una situación de altísima vulnerabilidad. Para que se hagan una idea, la pobreza afecta a 1 de cada 5 peruanos actualmente. Era la data al cierre del 2019. 20% de pobres hay en el Perú. Las estimaciones, digamos, más optimistas te hablan de un incremento de 7 puntos, de que ese 20% pase a afectar al 27% de la población. Y esto podría ser incluso al 30%, y eso va a depender, Mabel, y eso es muy importante, por eso escuchar qué medidas vamos a tener hacia adelante, del nivel y de la rapidez de la recuperación. Se anunció hace algunas semanas Arranca Perú, por ejemplo. Sí queremos ver cómo va a ser el proceso de implementación de esas medidas. Omar, vamos a regresar contigo tras la pausa porque todavía hay algunas dudas que tenemos. Por favor, espéranos un par de minutos y regresamos. Empieza una nueva etapa y no podemos bajar. Nuestro compañero Omar Mariluz, editor de Economía aquí en RPP, sobre lo que podría anunciar el presidente Martín Vizcarra mañana en materia económica. Yo recuerdo que cuando se dio la conferencia para anunciar el lanzamiento de Arranca Perú, el presidente habló muy convencidamente de que los sectores de trabajo y de vivienda iban a ver pronto un impulso, iban a mejorar. ¿Cómo ha marchado eso? Tú mencionaste hace un rato, Omar, el tema de Arranca Perú, pero efectivamente se generaron puestos de trabajo tal cual había indicado el presidente. Casi un mes después, ¿cuál sería el balance? Bueno, ahí, Renato, partimos nuevamente de uno de los grandes problemas que tenemos como país, y que es la burocracia. Es decir, en planes es muy bien. Arranca Perú es un programa que busca inyectar inversión pública a través de la construcción de importantes obras de infraestructura, mantenimiento, y que puede generar en verdad puestos de trabajo al menos temporales por algunos meses, por algunos años, mientras dure ese proceso de construcción. Y qué mejor que, digamos, reforzando nuestra infraestructura como país. Sin embargo, ya ahí viene todo el tema de los planes, los expedientes técnicos que demoran, que se aguanten un ministerio, que una municipalidad no llega a un acuerdo con el gobierno central, instituciones que no conversan a veces entre sí, y todo esto es muy lento y no es nuevo, y no necesariamente es culpa del gobierno, a lo que voy, ¿no? Parte ya de un sistema lamentable, muy lento, muy burocrático, que se busca mejorar con digamos, esta nueva forma de contratación, los famosos PMO, ¿no?, con los que se quiere hacer obras de infraestructura como se hizo con los Panamericanos. Esperemos que avance. Todavía no hay muchas luces al respecto, pero una de las grandes cosas que creo el presidente debería decirnos como país al momento de anunciar planes y nuevas propuestas y nuevas ideas es el cómo, ¿no? Porque nos queda muy poco tiempo. Tenemos 12 meses y el cómo aquí va a ser bien, pero bien importante. El cómo y un cronograma claro. ¿En cuánto tiempo realmente se va a poder lograr esto? Eso es lo importante. Ahora, cada vez que el presidente Vizcarra se ha dirigido a la nación en este tipo de mensajes, no solamente en 28, sino este tipo de mensajes televisados fuera de la pandemia, anuncios bravos, sí, ¿no? Ha sorprendido, ¿no? Con anuncios que ha podido gustar o no, pero finalmente ha sorprendido. Y tú has descrito a una máquina burocrática, pesada, un elefante que camina tan lento, que merece un cambio de timón. ¿Tendrá el presidente
las ganas, tendrá ya en este último año la capacidad como para hacer ese cambio de timón, esa cosa que necesitamos para refrescar al Estado, Bueno, va para a ser ayornarlo? va a ser su último mensaje como presidente en ejercicio, ¿no? Porque entonces quizá eso, más que una desmotivación, sea el momento de tomarse todos los riesgos que no se ha tomado hasta ahora. Y esperemos que sí, que justamente todo ese capital político que tiene el presidente Vizcarra, porque eso no es innegable, tiene una alta popularidad, si vemos lo que ha pasado con gobiernos pasados, ese capital político justamente debería invertirlo en eso, usar el capital político para al menos impulsar una gran reforma. No sé si alcanza el tiempo también y vamos a ver el nivel de resistencias que hay. Para mí una reforma trascendente, importantísima, que ha sido dejada de lado hace muchos años, es la reforma del servicio civil. Servir, profesionalizar, mejorar el aparato público en diversos aspectos. Si hay que recortar en algunos lados, se tendrá que recortar. Si hay que aumentar y fortalecer unas áreas, se tendrá que fortalecer. Lamentablemente, la reforma del servicio civil ha quedado un poco dejada de lado. Y eso era importante para tener justamente funcionarios públicos de altísima calidad. Y eso es lo que a veces falta en el aparato público. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y por, de alguna manera, generar esta expectativa respecto a lo que podría decir mañana Martín Vizcarra. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, chicos. Muchas gracias, Omar. Un abrazo. Vamos a cambiar de tema ahora, Mabel, y vamos con nuestro compañero Víctor Reyes, que tiene información de la Fiscalía respecto de los recursos de casación presentados precisamente por los fiscales contra la liberación de Keiko Fujimori. Víctor, te escuchamos. Directo, buenas noches, Renato, Mabel. Así es, novedades en el caso de Keiko Fujimori. Los dos recursos de casación presentados por la Fiscalía contra la liberación de la lideresa de Fuerza Popular han sido elevados a la Corte Suprema para que sean revisados. La Sala de Apelaciones, que ordenó en abril pasado la liberación de Fujimori, ha decidido que estos recursos, presentados por el fiscal Rafael Vela contra la decisión de esta misma sala de admitir a trámite la apelación de la ex candidata presidencial y contra la decisión de revocar su prisión preventiva, pasen ahora a ser vistos en la máxima instancia del Poder Judicial. Lo que corresponde ahora es que la Corte Suprema, específicamente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, revise estos recursos para determinar si tienen el interés necesario para ser debatidos, o en otras palabras, decidir si se admiten a debate estos recursos presentados por la Fiscalía, y de ser así, que se programe una audiencia respectiva a futuro. Recordemos que a fines de abril de este año, una sala de apelaciones decidió revocar la prisión preventiva de Keiko Fujimori y cambiarla por comparecencia con restricciones, lo que le permitió a la ex candidata salir de prisión y seguir siendo investigada por el caso Odebrecht en libertad. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Víctor. Son las 7:44. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a descubrir qué han hecho los artistas, Renato, para reinventarse en estos tiempos de pandemia. Recuerda que estamos en julio, empieza la época de teatro, de circo, unos shows ¿Habrá circo virtual? Tras la pausa te cuento. Volvemos. Vale, volvemos. En Caja Sullana te ofrecemos